porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 19, del verso 41 al 44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, y dijo: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos a compartir el alimento espiritual en este hermoso día. San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Hemos escuchado una tristeza de Jesús, una lamentación de Jesús por Jerusalén. ¿Será que hoy en la actualidad no tendrá tristeza el Señor? ¿Será que Jesús no sentirá deseo de llorar por aquellos de sus hijos que están siendo desobedientes a su palabra? ¿Qué dicen ustedes? Pues hoy con este alimento espiritual queremos llegar hasta sus familias para que no seamos esos hijos ingratos y desobedientes que estamos haciendo llorar a Jesús por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de pensar, por no saber obedecer el mandato, el llamado del Señor. Hermanos, es el momento de poner la mirada en Jesús. Es el momento de recibir esa invitación. Es el momento de prepararnos. El Señor quiere la unidad. El Señor quiere y busca que todos formemos una sola iglesia. Eso es lo que quiere el Señor, y es por eso que Él sintió tristeza y lamentación por Jerusalén. Vea cómo lo dice Jesús en San Lucas capítulo 13, verso 34. Jesús viene a mostrarnos su tristeza. Jesús viene a mostrar la tristeza que tiene, porque muchos que se han dividido, muchos han buscado la división, muchos se están dividiendo y muchos se irán a dividir después. Y el Señor dice que Él quiere la unidad. Él ha hecho lo posible para poder reunir a sus hijos, para formar un solo pueblo y una sola iglesia. Para que todos formáramos un solo cuerpo. Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Para que todos formáramos un solo cuerpo en Cristo. Y es por eso Jesús lloró. Dice, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Lloró al ver divisiones, al ver ese rechazo, al ver esa desobediencia. Porque Jesús ha querido reunirnos. Oiga cómo lo dice San Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Por eso Jesús siente gran tristeza y una gran lamentación por Jerusalén, porque apedrean a los profetas, dice. Apedreas, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Por eso el Señor llegó a llorar al ver Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina
reúne a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Cuántas veces el Señor a través de su palabra busca reunirnos? Busca que nosotros seamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Pero ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando con este mundo? Cada quien busca donde más le guste, donde más le conviene. Han dejado la enseñanza, han dejado a la iglesia que Jesucristo fundó y se han ido a formar otros grupos y le han puesto Iglesia de Jesucristo para engañar a muchas personas. Qué grandes divisiones que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la familia y fuera de la familia. Cuando el Señor pide, cuando el Señor dice que nosotros debemos buscar la unidad. Por eso el Señor dice, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no has querido. Por eso ustedes se quedarán con su templo, pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta entonces nos volveremos a ver con el Señor. ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué hay divisiones, hay conflictos, hay guerras dentro de la iglesia, dentro de la familia, y fuera de la iglesia y fuera de la familia? El Señor nos pide que busquemos la unidad, que nosotros a través de nuestra fe, a través de la fe de la iglesia, nosotros empecemos a estudiar la palabra para buscar esa unidad, porque el Señor fue claro en decir, Jesús lloró al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. ¿Acaso no es lo mismo que está pasando en nuestro tiempo, en la actualidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hoy en la actualidad no tendrá tristeza el Señor dentro de Él mismo? ¿Será que sus hijos será que no sentirá Jesús deseos de llorar por sus hijos? Porque estamos siendo desobedientes a su palabra. Y hoy a través del Evangelio, nosotros queremos llevar esta invitación. Cada día hay grandes divisiones. Cada día hay grandes divisiones. ¿Y qué estamos haciendo para unir a la familia, para unir a los hermanos en una sola iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Es la tarea, es el trabajo que el Señor nos deja a cada uno de nosotros como cristianos. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Estamos perdiendo el tiempo en los chismes, en los problemas. ¿Cuántos problemas no hay en la familia? ¿Cuántas necesidades no hay en la familia que por el cual el hombre y la mujer pone todo su empeño para poder resolverlo? Y con eso nosotros abandonamos la iglesia, abandonamos la formación, abandonamos la enseñanza. Y por eso se va creando una gran división dentro de la familia, lo mismo dentro de la iglesia, catequistas, coordinadores, ministerios pastorales, que se sienten grandes porque tienen un puesto dentro de la iglesia y no saben que al sentirse grande y orgulloso están creando divisiones dentro de la iglesia. Y en lugar de ayudar a otros a traer, los estamos alejando. ¿Sabe usted cuál es el trabajo que el Señor nos ha dejado? El trabajo es llevar a los hermanos a la iglesia, llevar al encuentro con el Señor, llevarlos a ellos. ¿A cuántos has llevado? ¿A cuántas personas has invitado a participar de la Santa Eucaristía? Que es esa gran fiesta, ese gran banquete que el Señor ofrece cada día, cada domingo.
¿A cuántas personas has llevado? ¿Estamos sumando o estamos restando? Porque el Señor dice que Él ha querido reunir a sus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Y por eso Santiago, la carta de Santiago, fíjese bien, en su capítulo 4, nos va a enseñar Santiago qué es lo que nosotros debemos hacer. Santiago capítulo 4, en su verso 9 nos dice así. Dice de esta manera: reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Eso es lo que nos hace falta, dice Santiago, que reconozcamos nuestra miseria. Lamentenla, dice, reconozcan su miseria y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa. Pero ¿qué pasa? Como nosotros no sabemos, como nosotros no escuchamos la palabra del Señor, por eso es que andamos riendo, disfrutando, haciendo cosas que no debemos hacer. Pero hoy el Señor nos dice, a través de su palabra, Santiago dice, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Hermanos, no se critiquen unos a otros. Si se dan cuenta en qué estamos nosotros metidos, en dónde estamos invirtiendo ese tiempo, ese talento, esa vida que el Señor nos regala cada día. Si se dan cuenta dónde nosotros estamos yendo a dejar todo, esa riqueza que el Señor nos ha dado, cómo nosotros estamos administrando nuestra vida, nuestros talentos que el Señor nos ha dejado, en el chisme, en los problemas, en la envidia. ¿Cuántas personas gozan, disfrutan con los pleitos, con los problemas? Muchas personas que se sienten alegres y felices por hacer problema al otro. Y Santiago dice, hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de su hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Porque uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú? Y es por eso que ahí se va creando la división. Ahí se van creando las divisiones. Reconozcan sus miserias, dice el Señor, para que no haya más divisiones en la iglesia, en el trabajo, en las calles por donde usted camina todos los días, en su familia, con sus vecinos. Reconozcan sus miserias. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos. ¿De dónde vienen todo eso? Oiga cómo lo dice Santiago en el verso 1. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes mismos? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quieren tener, no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Aquí mismo en este mundo, cuando nosotros vamos tras esos placeres de la carne, cuando abandonamos al Señor y no recibimos su palabra, el Señor quiere la unidad. El Señor quiere la unidad, lo dice su palabra. Y es por eso, fíjese, que dice, ustedes quisieran tener, no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden.
o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, dice el Señor, infieles. ¿Cómo lo dice el Señor? Adúlteros, que estamos viviendo el adulterio, o sea, la infidelidad a Dios, porque estamos dejando a Dios a un lado y le estamos sirviendo a Dios placeres, al Dios pecado. Estamos yendo tras el pecado, tras las ambiciones. No tenemos, hacemos la guerra. Envidiamos, hacemos la guerra. Hasta matamos. ¿Por qué no tenemos? Porque no sabemos pedir. Y si pedimos, no lo sabemos administrar. Entonces, hoy el Señor ha querido reunirnos a través de su palabra a todos sus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos. Él quiere la unidad, Él no quiere la división. Por eso dice, adúlteros, infieles, dice el Señor, es tener otro Dios, y el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios placer, el Dios vicio, el Dios borrachera, el Dios adulterio, el Dios fornicación. Adúlteros, infieles, tener otro Dios. Oiga cómo lo dice, adúlteros. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? ¿Eso no lo sabían ustedes? ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que no nos da lo mejor es es un espíritu celoso, y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. ¿Qué dice Santiago? Sométense pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sometámonos, busquemos a Dios, busquemos su palabra, busquemos su enseñanza. Si usted hoy tiene en sus manos este manjar suculento de la palabra, sépalo compartir, sepa convivir con los demás, que nosotros mientras estamos inclinados a los deseos, a los placeres de la carne, nos hemos vuelto enemigos de Dios. Quien ama este mundo se hace enemigo de Dios. Por eso dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos pecadoras, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan sus miserias, lamentenla y oren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Qué hermosa palabra de Santiago para poder animarnos. Fíjense bien. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque San Lucas en su capítulo 15, en su verso 7, vea cómo lo dice el Señor. San Lucas 15, 7 dice de esta manera: yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo, habrá más alegría, no tristeza, alegría, dice el Señor. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Por un solo pecador, no dice por todos los pecadores. Dice, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios, que regresa a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse, dice el Señor. Por eso, San Juan capítulo 17, San Juan nos invita a la unidad como Cristo lo hizo. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 17,
en su verso 21 dice de esta manera. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. San Juan 17, 21 dice así: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y San Juan 17, 17 dice: conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Que todos, dice el Señor, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. La unidad quiere el Señor, no quiere la división. Por eso cuando Jesús se acercó a Jerusalén, Jesús lloró. Dice el Evangelio, la palabra del Señor, dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Y dijo: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. Jesús ha venido a reunirnos, pero muchos rebeldes, muchos desobedientes. Recuerde usted el Evangelio que compartíamos de Zaqueo. Cuando Zaqueo se encontró, tenía ese deseo, Zaqueo tenía ese deseo, esa alegría de encontrarse con el Señor, y cuando se encontró, se reconoció que había fallado ante el Señor, reconoció que había hecho malas cosas y aceptó compartir la mitad de sus bienes a los pobres, y al que les había robado injustamente les iba a devolver 4 veces más. Zaqueo nos enseña cómo él recibió, cómo él buscó la manera de encontrarse con el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué en lugar de buscar al Señor nos estamos dividiendo? Estamos llevando a los demás a la división. Y Gálatas capítulo 1, verso 6 dice que no hay otra iglesia, no hay otro evangelio. Eso lo dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 6 dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Es una maldición el dividir, el llevar a los demás para otro lado, es una maldición. Jesús quiere la unidad. San Juan, lo hemos leído, San Juan 17, 21, también lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, y por eso el Señor en Efesios capítulo 4, en su verso 12, nos enseña de esta manera que Pablo dice que el Señor quiere la unidad. Efesios 4:12 dice: así prepara a los suyos para que las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Dice que Cristo quiere la unidad en la fe. Pablo lo dice, y si Pablo lo dice es porque lo recibió del Señor, que el Señor quiere la unidad.
dice el Evangelio de este día. Y por eso la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice, Primera de Pedro dice, somos libres, pero no haguemos de esa libertad, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice de esta manera, sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad que el Señor nos ha dejado? Con esa libertad estamos haciendo cosas, destruyéndonos nosotros y destruyendo a los demás. Cuando Pedro dice sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Eso es lo que nos dice San Pedro. Entonces, por eso nosotros debemos, fíjese bien, de buscar la unidad. De traer a aquellos que se han ido, aquellos que han causado divisiones, aquellos que se han dividido, dice Santiago. El Señor nos ha dejado una tarea, el Señor nos ha dejado un trabajo. En lugar de crear divisiones en la familia, buscar la paz, la reconciliación entre esposos y padres e hijos, entre hermanos carnales, entre la iglesia, entre ministerios y comunidad, buscar esa unidad, esa reconciliación. Ese es el trabajo, la tarea que el Señor nos ha dado es traer a los demás, a los que se han ido, a los que se han dividido. No es que estemos sacando que con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar se vayan los demás. No, es traer, hermano, para eso el Señor te ha llamado, para que te prepares, para que te formes. Busca la catequesis para poder enseñarte. Porque tenemos un trabajo que hacer, dice Santiago 5:19. Escuche, dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Si alguno de ustedes se ha extraviado lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino. Extraviarse, salirse de la iglesia, es andar por malos caminos. Es perderse en el mundo. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Por eso el Señor en su palabra dice, sométanse a Dios, para que así de esa manera huirá Satanás de ustedes. Tenemos un trabajo que traer a los demás. Traer a nuestra familia. Si tu hermano, tus papás se han ido de la iglesia, es tu trabajo traerlos nuevamente. Y es por eso que el Señor nos invita, que debemos prepararnos, porque hay muchas personas, fíjese bien, que están haciendo un trabajo de dividir. Y eso lo dice Romanos capítulo 16, verso 17, dice, ¿quién divide? Oigan, tengan cuidado, debemos de tener cuidado y de prepararnos, porque en la misma familia estará alguien que quiera dividir. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, con esa gente que está dentro de su familia, que está dentro de la iglesia. Usted debe de tener cuidado. Por eso debe agarrar las escrituras y debe prepararse, debe buscar a la iglesia y debe formarse. Dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Aléjense,
aunque sea su mamá, su papá, aléjese usted de ella, aunque sea su esposo, sus hijos, aléjese usted de ella. Eso es lo que nosotros no tenemos cuidado. No solo no estamos preparados y así todavía estamos junto con ellos. Debemos de prepararnos porque hay personas, dice, que van causando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Cuánta gente nos dice, cuando yo era católico era un borracho, cuando yo era católico adoraba las imágenes, nunca supo qué es estudiar y ahora que está en otro lado dice que cuando él era católico ni sabe qué es adorar? Entonces por eso es que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros aprendamos. Dios quiere la unidad. Dios quiere reunirnos a todos sus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Queridos amigos, queridos hermanos en la fe, el Señor nos hace una invitación. Si te gusta estudiar la palabra, ¿quieres aprenderla? Síguenos a través de este canal. Activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita para que cuando subimos un video te llegue la notificación. Si a usted le gusta estudiar, le gusta prepararse, síguenos a través de este canal. Apóyenos para que lleguemos a muchas más personas con esta enseñanza de la palabra. Hoy queda en tus manos este alimento espiritual. Si gustas compartirlo en tus redes sociales, si gustas hacerlo, hazlo. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude para seguir preparándonos, porque el Señor en su palabra lo dice, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios, dice el Señor. Que Dios los bendiga y que les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.